La palabra tiene poder. ¿Sabías el poder que tiene tu palabra? El poder, cada palabra que tú pronuncias tiene poder. Toda esta semana vamos a hablar de un tema maravilloso en el cual yo me he convertido en una estudiosa, fascinada por la información y con el entendimiento de lo que la palabra hace en nuestras vidas. Que esta semana tenemos una serie de en vivos, toda esta semana vamos a estar hablando de ese poder de la palabra, entender. Para mí ha sido una fascinación, se me ha convertido en una fascinación el entender, el estudiar, el ir más allá de lo que pasa con las palabras. Entonces, invitadísima esta semana porque tengo una súper invitación a un espacio de crecimiento personal, de crecimiento espiritual, de ir a reencontrarnos, a conectar con esa abundancia interior para que se vea refleja en el exterior. Para ti, que eres estudiosa, que te gusta indagar, que te gusta ir a buscar, tengo una súper invitación, te la diré por esta semana. La palabra tiene poder. Y cuando hablamos de que la palabra tiene poder, estamos diciendo y entendiendo que todo lo que sale de mi boca tiene poder de ejecución. Tiene poder de ejecución. Por ahí en el texto bíblico, en algún pasaje de la Biblia, Jesús hablaba y le decía a sus discípulos de que lo que había en tu corazón era lo que salía por la boca, se expresaba por la boca. Pero eso tiene un sentido más allá y más profundo, y es entender de que yo estoy creando esa realidad a través de lo que sale de mí. Porque hay un principio fundamental que dice que somos energía. Entender también por qué nosotros hacemos afirmaciones y decretos todos los días. La importancia, no todo se basa en los decretos y en las afirmaciones, pero yo hoy quiero explicarte la importancia que tiene cuando yo a través de mi palabra expongo, emito al universo información positiva, nutritiva, creativa, que me ayude o que ayude a otros, que aporte. Por eso las afirmaciones y los decretos. En este espacio, Medicina para el Alma, todos los días sobre las 11 de la mañana, es un espacio donde hacemos una afirmación decreto, donde elegimos desde nuestra palabra lanzar al universo una vibración positiva que nutra, que cree una realidad, una experiencia para nuestro beneficio y el de todos. Porque cuando tú hablas tienes poder de crear o de destruir, porque tu palabra tiene poder. Dime lo que hablas y te diré qué destino, qué futuro estás creando para ti. Todo es energía. Vamos a partir desde ahí. Todo es energía. ¿Y qué significa que todo es energía? Estamos diciendo que todo en el universo tiene vibración y frecuencia, y todo lo que existe es energía. Tú, yo, cualquier cosa que tenga, esta campana, el escritorio, todo es energía. Y cuando yo digo que todo es energía, estoy diciendo que todo tiene conexión, que todo está interrelacionado, que está relacionada la realidad que experimentamos y está relacionada la palabra. Todo tiene que ver. Entonces voy a empezar a hablarte de algo. Una palabra, una letra como tal, pues a lo mejor no tiene sentido ni significado para ti. Si yo veo una P, pues es una P, ¿cierto? A lo mejor no produce nada en mí, simplemente una P, o una L, o una A. No produce nada en mí. Pero si yo armo con esas palabras y le pongo sentido e intención a esas palabras, mi cuerpo se modifica. Mi emoción cambia. Mi pensamiento también empieza a crear cosas diferentes. Entonces hay una conexión entre la energía y la palabra. Hay conexión, y hay conexión entre la palabra y lo que yo experimento, o sea, la realidad
que creo. Hay muchas disciplinas, hay diferentes disciplinas, desde la física, pasando por la física cuántica, pasando por muchas ramas espirituales, que respaldan esta idea de que cada palabra tiene energía y una de las características de la energía es que tiene vibración. Y la física cuántica nos habla de esto. Y cuando hablamos de la física cuántica nos dice que nosotros podemos modificar y somos moderadores sobre la realidad. Cuando te dije yo que esto, que es materia sólida, es energía, porque en realidad ahí lo que está pasando es una cantidad de movimiento energético, una vibración, electrones, neutrones, protones, o sea, esto tú lo ves sólido, esto es materia, pero esta materia realmente es energía, aunque esté en movimiento, pero tú la ves sólida. Ese mismo principio es el principio de la creación a través de la palabra, por eso la palabra tiene poder, porque todo lo que se mueve tiene energía y esa energía crea experiencias, crea realidades. Una letra sola no tiene ningún sentido. Pones otras letras y tienen una intención. Cuando se dicen yo formo palabras, esas palabras tienen una emocionalidad, tienen un sentido y generan para mí o para otros algún resultado. Entonces, si yo digo la M no dice nada para mí, pero si yo a esa M le pongo una A, ma, y vuelvo y repito, ma, dice mamá. ¿Y qué significa mamá para ti? Para muchas personas, cuando escucha esa palabra o dice esa palabra, ese término mamá, tiene emociones, como pueden ser emociones muy amorosas, emociones de recuerdos, de cosas muy bonitas, como puede ser que para otros, cuando dicen mamá, le genere enojo, frustración, tristeza. Pero ya hay un cambio en ti, porque esa emoción, esa palabra ya tiene un sentido para ti. Por eso es que hay que cuidar tanto las palabras que salen por mi boca, porque de esa forma que salen y la intención que yo les coloque a esas palabras están creando realidad. Pasa con muchas cosas. Por eso, ¿cómo es que tú te diriges a ti misma o a ti mismo? ¿Cómo es que tú le hablas a tus hijos? ¿Cómo le hablas tú a las personas que trabajan contigo? ¿Cómo le hablas tú a tus amigos? ¿Cómo te hablas tú al espejo? Porque esa vibración y esa energía, esa emoción que tiene esa palabra está creando mella en ti. Es decir, la palabra hablada no solo afecta al que la pronuncia, también afecta a la persona sobre la que recae esa palabra. O sea, yo suelto una palabra maldicha y simplemente la solté y tiré una flecha encendida y generé un incendio y ya hice daño por allá, pero a mí no me pasa. No, tiene tanta repercusión en quien la dice como en quien la recibe. Porque todo es energía. Y si yo le digo a mi hijo, eres un tonto, así esté con mucha risa, me esté riendo porque haya hecho una travesura que pareció muy chistosa, que generó risa, pero yo así esté guagado de la risa y le digo tonto a mi hijo, no solamente tiene repercusión sobre mí, eso que estoy diciendo, sobre él, porque lo voy a terminar creyendo. Y siempre que ese hijo, esa persona haga algo en su humanidad, yo le estoy determinando a esa persona, la estoy maldiciendo. Decir mal decir, o la bendigo. Pero si yo le digo tonto a ese hijo, así esté, haga la risa, no, es charlando. El universo no entiende, ni tu cerebro, porque son lineales, no saben qué es verdad o es mentira. Tu cerebro no sabe qué es verdad o mentira. El universo opera igual, porque el cerebro, ese es un decodificador que tú tienes personal. Entonces, tú le dices tonto y es una programación que tú estás emitiendo hacia ese ser.
Pero ese ser, aunque sabe que tú lo quieres mucho, que enseguida van a jugar, que van a saltar, créeme que le estás programando, porque esa persona recibe esa energía, la vibración de esa energía y terminará creyéndose que es un tonto. En las terapias, en los procesos individuales que yo acompaño, me doy cuenta, las personas cuando estamos escudriñando esas limitaciones y esos patrones escondidos, nos damos cuenta que vienen con una cantidad de frases que supuestamente fueron dichas por las personas que más nos aman y nos cuidan, o a lo mejor no, y que quedaron muy en el fondo. Y en una sesión puede salir una frase como, ay, es que mi mamá me decía que yo no servía para nada. Y todavía la recuerdas a los 40 años. O sea, que eso en ti dio, creó raíces, salió y nació y se quedó en ti. Aunque tú no lo recuerdes, aunque te ha llamado mucho ese ser, aunque no lo haya hecho conscientemente ni por hacerte daño, germinó en ti una semilla y una programación. La palabra tiene poder. Toda esta semana en estos en vivos estaremos hablando de la palabra poderosa. De la palabra tiene poder. ¿Por qué? Porque te voy a hacer una invitación a un espacio maravilloso. Pero la sorpresa te la daré el miércoles de esa invitación, de un espacio mágico. Entonces, vamos a entender el poder que reside en la palabra. Dice, todo lo que percibimos está estructurado en palabras. Aquí tengo una compañera que es el manual, un manual, porque este es el manual que nos dieron, que independiente de la religión, hay unos textos bíblicos. Lo que pasa es que la Biblia fue el manual que ha sido modificado, como cuando llega un gerente a una empresa, un gerente llega a una empresa y pues lo que no le funciona lo modifica, ¿cierto? En su administración lo modifica. Este libro tuvo muchas modificaciones. Sin embargo, los primeros 5 libros, que se llaman el Deuteronomio, es donde se basa el resto de los escritos. O sea, que ahí es donde está el manual, lo que le entregaron a Moisés, independiente de la religión, porque las religiones son creación del hombre. Muy bien, pero quiero leerte aquí un pasaje en el Génesis, que es el libro de la creación. Tú sabes que Génesis 1 dice... y Dios creó el cielo y la tierra. Y Dios dijo, ¿cierto? Génesis 1. Y Dios dijo, o sea, todo lo creó Dios a partir de su palabra. Pero hay otra parte en el Génesis 2:7, para que lo busques ahí, y dices, formó pues Dios al hombre del lodo de la tierra, o sea, tenía que tener forma de alguna manera, y le inspiró en el rostro un soplo o espíritu de vida, y quedó hecho el hombre viviente con alma racional. Y mira lo que dice ahí. Dios insufló vida sobre ese lodo. Insufló, sopló. Si te das cuenta, cuando tú hablas, ¿tú qué haces? La M no dice nada, pero si usted le mete la A, le insufla, le inyecta aire, dice mamá, ¿sí? Y le insuflamos, le damos aliento, le damos vida a esa palabra. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Le damos vida y creó al hombre. O sea, creó la materia. Lo que tú creas a través de esa intención y de la palabra, das vida. Por eso la palabra crea vida. Las palabras tienen vida. Las palabras tienen vida. Y nutren, construyen o también destruyen. Cuando hablamos de energía, hablamos de 2 características: vibración y frecuencia. Entonces, cuando hablamos de vibración es que todo está en movimiento.
te dije, esto es sólido como tu carro, como tu casa, como la puerta, como un libro. Pero en realidad hay una cantidad de movimiento energético que está sucediendo en esto que es sólido. Aquí hay vida, esto se está moviendo, por eso todo es energía. Por eso todo lo que llega a mi vida tiene un poder. Y más con la intención. Si yo, por eso, y ahí le copio a ciertas creencias y vertientes, que no comen sino de su propia mano, o no comen de otras personas, porque tienen arraigado el yo no sé esa persona con qué intención está haciendo la comida, qué está hablando sobre mi comida. Alguna vez tuve la oportunidad de estar en un ANSRA hermosísimo aquí en Antioquia, en San Rafael. Un ANSRA es un modelo de un lugar de retiro donde se trabaja el yoga y toda la parte espiritual, modelo de la India. Y me fui para un retiro a ese ANRA. De hecho, el retiro de hace 2 años que hicimos, lo hicimos allá en ese ANRA de San Rafael. Y cuando hacen la cuando van a servir la comida, todas las personas que tuvieron que ver con la comida cantan cánticos de alabanza, de gratitud sobre esa comida para intencionarla, porque la palabra tiene poder. Por eso la comida se bendice. La palabra tiene poder, hay que hablarle a la comida, hay que bendecir esa comida. Tú te imaginas, tú vas y comes, y comemos mucho por fuera, pero tú no sabes qué estaban hablando en la cocina, quienes estaban realizando eso. Por eso hay que bendecir esa comida. Hay que hay que hacer en lo que tú creas, pero bendecirla. Vibración, intención. Y como se expresan las palabras y la intención genera un movimiento emocional, ¿cierto? Si usted con rabia le dice a su hijo tonto, va a generar un movimiento. Usted está enojado, ella tiene una emoción a flor de piel. Y también sobre su hijo hay un toque emocional que le va a impregnar y que le va a transformar. Tú le hablaste a sus células. Esa es la vibración. Yo tuve la dicha de conocer a un fotógrafo japonés llamado Masuro Emoto. Tuve la fortuna de estar antes de su trascendencia en una charla. Un fotógrafo. Y un día se puso en su laboratorio a hacer unos ensayos microscópicos y empezó a fotografiar el agua. Y se dio cuenta que el agua, de acuerdo a lo que se emitía externamente, cambiaba y fotografió, es decir, vibración. Ponía cierta música, fotografiaba y generaba unos cristales microscópicos en el agua diferentes a otro tipo de reacciones. Inclusive lo hizo con las palabras. Cuando emitía palabras positivas, amorosas, palabras de confianza, de ánimo, los cristales eran hermosos. Caso contrario pasaba cuando emitía palabras negativas, rigurosas o música fuerte. Aquí lo tengo, te lo voy a mostrar, lo tengo aquí en mi tablet, lo buscas. Memorias del agua de Masuro Emoto. Memorias del agua de Masuro Emoto. Y ahí puedes observar los cristales de acuerdo a la vibración. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice una sinfonía de Mozart, cuando le hablaba de paz o le decía la palabra paz, cuando le decía la palabra gracias, cuando le decía, puso la canción Imagine de John Lennon, cuando le puso aquí heavy metal, mire cómo se transformó, o sea, no se transformó, no hizo nada, se dañó, se descompuso. Y cuando le dijo palabras negativas, das asco, le dijo palabras negativas. Memorias del agua, esto es hermoso de Masuro Emoto. Esta es la vibración, o sea, sí pasa algo. Entonces mira, escucha, un simple fotógrafo se encontró con esta gran verdad. Y déjame recordarte que tú eres más del 80% agua. Significa entonces, con esta prueba que tenemos, que todo lo que llega de fuera o de sí mismo a través de la palabra que vibra y con la emoción y la intención que la pongas, si tiene injerencia en ti.
La segunda característica de la energía es la frecuencia. ¿Y qué es la frecuencia? Es que hay vibración. Entonces esas ondas, cuando son positivas, cuando la frecuencia es positiva, la vibración sube. Y cuando esa vibración es negativa, la frecuencia baja. ¿Sí ves? Por eso, si yo con esa intención insulto a alguien, la vibración se baja. Y cuando se baja la vibración, yo conecto con otras emociones. Y las emociones que más bajan la energía, que más desalientan, que enferman, que bajan el sistema inmune, que generan muchas cosas, son todas esas palabras negativas, todas las de dolor, todas las que producen miedo, todo lo que produce culpa. Hay una escala. Caso contrario, es cuando hay vibraciones altas, felicidad, alegría, por eso sonreír. Se dice que cuando alguien te sonríe y tú no lo conoces, es el mismo Padre del cielo, Dios, que a través de ese puente, ese vehículo, esa persona, te manda una sonrisa, porque cuando alguien sonríe, está sonriendo Dios, porque tú sonríes, inmediatamente se eleva la energía. Todo esto para invitarte esta semana a las 11 de la mañana. Vamos a hablar de las palabras tienen poder. Y aquí vamos a hablar mucho de física cuántica, porque te voy a hacer una invitación hermosa, un espacio de aprendizaje y de crecimiento que estamos pronto a hablar, pero es una sorpresa que tengo yo para estos días. ¿Qué tenemos en estos días? ¿Qué tenemos para mañana? Te voy a decir, mañana ¿qué tenemos? Mañana el en vivo dice cómo transformar tu realidad con afirmaciones positivas o con los decretos que hacemos. El miércoles tenemos el arte de manifestar abundancia a través del lenguaje. Y así toda esta semana vamos a tener unos temas maravillosos porque te tengo un espacio maravilloso. Entonces, te voy a recomendar una película para que vamos entendiendo. Hay una película, ya tiene unos años, pero tiene una información maravillosa, y esa película se llama Corazón de Tinta. Y ahí vas a ver en la película que hablan del poder de la palabra, cómo la palabra crea realidad. Por eso hablamos de que nosotros nos maldecimos o nos bendecimos, pero todo es cuestión de energía. Aquí no hay nada raro, no, nada de eso. Lea física cuántica, física cuántica, lea la vibración, la energía, la frecuencia, todo está estructurado en palabras. Todo se creó en palabras, tú creas tu realidad en palabras. Dime cómo hablas y te diré qué tienes, qué eres, qué haces, qué estás construyendo para tu futuro. Por favor, te estoy dando a propósito del poder de la palabra, un diario, porque vamos a empezar a programarnos diferente y a entender la vida desde ese poder de la palabra. Ahí en mi link de mi biografía, te lo voy a dejar en una historia, puedes descargar un diario, un ebook gratis en PDF, que lo puedes armar, lo puedes imprimir. Es un diario, es un proceso de programación hermoso. En la mañana y en la tarde es para ponerlo al lado de tu mesa y escribir. Tiene unos ejercicios que te propongo todos los días, pero te acuerdas de los diarios. A mí, chiquita, me acuerdo que me regalaban diarios hasta con llaves, pero eso es una actividad hermosísima de programación adicional de dejar ahí todo. Es una limpieza que haces tú emocional a través del diario. O sea, todo lo que está dentro del día sale y lo dejas en el diario. Es hermoso, por eso es una herramienta de sanación maravillosa. Entonces te dejo ese ebook, que es un diario para hacer un proceso de trabajo, una transformación. Lo puedes descargar, te lo mandamos al correo para que lo descargues y empezamos un proceso maravilloso de entender el poder que tienes tú en la palabra. Entonces ve a descargar tu libro gratis, tu diario gratis, imprímelo, te lo recomiendo. Imprímelo para que lo disfrutes, porque hay que escribir. Aquí la magia ocurre cuando tú te tomas ese tiempo en la mañana, ahí te propongo el ejercicio, y en la noche para escribir algo en tu diario. No te imaginas, no, sí, imagínate el poder, la nutrición, la energía y todo lo que tú procesas a través de un ejercicio tan simple, ese diario. Muy bien, entonces, gracias por conectar, nos vemos mañana, te tengo una súper invitación, por eso no te pierdas estos espacios todos los días que vamos a hablar de la palabra, para invitarte a un espacio maravilloso. Gracias por conectar con mi corazón.